Saludos y besos chilosos en el expulsador de Moronga para Héctor Cruz hasta Iztapaluca, Estado de México. Alex Bernal hasta Nuevo León. Jonathan Salazar hasta Jalisco. Khalid Martínez, Ricardo Ávila y su guacamaya desplumada hasta León, Guanajuato. Alonso Antonio, el 8 veces crack hasta Tepetlixa, Estado de México. Gerardo López, Beto hasta Los Portales, Ciudad de México. Ernesto Alonso hasta Honduras. David Lujano hasta Metepec, Estado de México. Rubén Isaí hasta Joya Chica, Veracruz. Y a Eric Dimas hasta Río Blanco, Veracruz. A todos ustedes y a toda la comunidad expulsada, jálense con unos centones en el olote del elote. La carrera como futbolista es tan banal y efímera que solo basta una mala decisión para mandar todo al carajo sin contemplaciones. Los malos hábitos, la ignorancia, la egolatría, el subirse al pedestal de la fama, el agrandamiento del furor por ser el mejor, todos esos despropósitos son caldos de cultivo para la destrucción de un futbolista. En México, estas historias son muy recurrentes, pero quizá ninguna como la de Luis Ángel Landín, un jugador que aparte de ser promesa, se subió a un tabernáculo que no le correspondía, se creyó el todopoderoso, el inalcanzable, tomó los consejos de su familia y los tiró al bote de la basura. Simplemente, este jugador se agrandó por un talento nada fuera de lo normal, pero que había resultado efectivo y vistoso a los ojos de quienes lo habían catapultado a la gloria de manera prematura. Landín pecó de ingenuidad, se quiso comer el mundo a mordiscos y solo lo que logró fue abrir la puerta de la mediocridad y del fracaso. Ahí fue donde su carrera empezó a decaer en el abismo de la desesperanza junto a su familia, quienes resintieron en demasía los estragos de un jugador que ante el prematuro éxito terminó motivado por los excesos y la ostentación material, las adicciones y el mar de irresponsabilidad que este destiló a tal grado de marchitarse lentamente. Es por eso que hoy te presento el deplorable éxodo de Luis Ángel Landín. Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Todo pasó muy rápido para Luis Landín, el famoso ángel del gol, que en su momento se pensaba sería la epopeya futbolística en México. Pero sus inicios como jugador de fútbol no fueron muy difíciles que digamos, ya que genéticamente este muchacho tenía todos los ingredientes para ser un futbolista profesional, desde el físico hasta la mentalidad ganadora. O sea, a Landín nunca le tomó problema que le llamaran ni que le tomaran en cuenta en el fútbol, que por cierto sus inicios se remontan a finales de los 90s, principios del milenio, cuando este militaba en la Escuela del Fútbol Municipal Carlos Seville, en Zamora, Michoacán, donde también han surgido futbolistas como Rafa Márquez, Salvador Vaca, Juan Carlos La Pájara Chávez, entre otros. Eso le valió años después formar parte de la cantera del Pachuca. En Tuzolandia mostró una capacidad impresionante de hacer goles. Con el olfato goleador muy desarrollado, Landín sorprendía a sus maestros y era un tipo con múltiples cualidades de un deportista de alto rendimiento. Y es que su físico imponía en el área. Landín parecía joven de 24 años jugando con chavos de 17. A eso, súmele la potencia que este tenía al momento de arrancar con la pelota en jugadas a velocidad. Landín tenía cuerpo y sobre todo la fuerza necesaria para destrozar a las defensas. Eso le hizo caminar libremente, sorteando obstáculos y a los contendientes a debutar con los Tuzos. Para Landín, hacer goles era extremadamente fácil y eso lo aprovechó en demasía, ya que al no tener problemas para hacerlos, este chico empezó a alimentarse el ego a tal grado de sentirse que todo lo podía y vaya que lo hacía. A cada instante recibía elogios de su familia, conocidos, de mucha gente que lo vio crecer en el fútbol y eso lo hizo dar más hasta que en el 2004 el chico dorado, el ángel zamorano, como le dirían tiempo más tarde, debutaría con los Tuzos con tan solo 18 años de edad. Nuestro Quijada de Mingitorio estaba haciendo la grande. Pachuca tenía en sus manos al que sería uno de los delanteros más efectivos y quizá más esperados en décadas, ya que sus números lo respaldaban. La carrera de Landín subía como la espuma de la cerveza, pues a pesar de solo disputar 4 encuentros entre 2004 y 2005, Landín explotaría para 2005 y 2016, donde conseguiría jugar 38 partidos, anotando 14 tantos. Ahí fue el momento cumbre de Luis Ángel, quien empezó a coleccionar títulos con los Tuzos, un jugador versátil que estaba en el momento preciso en el área. Landín estuvo 3 años en Pachuca y ese poco tiempo le bastó para ganar 2 ligas en 2006 y 2007, una sudamericana y una Copa de Campeones de la CONCACAF con apenas 21 años de edad.
En México, no es extraño saber que muchos periodistas, o mejor dicho, personajes de relaciones públicas, inflen, agranden, idolatren, veneren a los futbolistas que apenas hicieron 2 o 3 goles para que les den la nota y para crear falsas esperanzas a futbolistas jóvenes, con talento sí, pero muy inmaduros. Ese fue el caso de Landín, quien a los 21 años ya recibía ofertas de todos lados, de Sudamérica, de Europa, inclusive las Chivas estuvieron a punto de ficharle, pues este delantero tenía la facilidad de hacer goles. A Chivas no llegó porque su precio estaba muy alto para el rebaño en aquellos entonces y porque había sufrido ciertos cambios administrativos, por lo que Pachuca necesitaba venderlo, ya que justamente el negocio era ese, despuntarlo y mandarlo bien vendido a algún club. Fue así como llegaría a Monarcas en 2007, siendo el fichaje bomba del momento, pero antes de empezar la curva del fracaso, Luis Landín empezó a navegar en los excesos cuando este aún militaba en Tuzolandia. Con todo el palmarés detrás, Landín fue convocado a la selección mexicana por Ricardo Lavolpe en el final de su era para afrontar un amistoso contra Ghana. Posteriormente, Ego Sánchez le llevaría a la Copa América de Venezuela 2007, donde conseguiría un tercer lugar. Las cámaras de todas las televisoras tomaban a Luis Landín, lo vendían como una promesa que estaba despuntando, un diamante que se estaba puliendo, que había salido de una de las canteras más fructíferas en los últimos años como la de Pachuca y que podía ser material de exportación al viejo continente en un futuro no muy lejano. Eso agrandó considerablemente a Landín, quien se la creyó, y con el ego crecido, este jugador empezó a tener muchos amigos, fiestas, bares, gastaba mucho dinero en autos, ganaba desvelos. Todo eso empezó a causar mella en el entonces jugador del momento, típico de aquellos futbolistas mexicanos inmaduros que de repente tienen todo y no les falta nada, y piensan que la vida no cobra facturas. Luis empezó a tener en su vida malas influencias, personajes que le hicieron daño a tal grado de convencerle de que a una estrella nadie le podía cuestionar nada, que si llegaba mal a un entrenamiento no pasaba absolutamente nada. Imagínense, un joven de 21 años que había ganado todo lo que se le presentó en el fútbol mexicano, jugador de selección, ganando un dineral. Sinceramente, no había más. Landín había llegado a su tope exitoso en México, según él. Fue así como salió de Pachuca. Al saber de sus desplantes, la directiva decidió venderlo antes de que este jugador se devaluara. Fue así como Monarcas pagó una millonada por su contrato, alrededor de 1 millón de euros en aquel entonces por un chico de 21 años. Realmente era un hit. Los reflectores le habían hecho daño a Landín, a tal grado de que meses después su carrera se vendría abajo exponencialmente y no había colchón ni trampolín que aminorara el gran impacto que se daría. Luego del traspaso a Monarcas por una cantidad que no se reveló pero que se estima fue de entre 800,000 euros y 1 millón de kilos, Landín empezó su debacle futbolística y profesional. Con Monarcas llegó a la oncena de quien le había dado las confianzas en Pachuca, José Luis Trejo. Él había tomado el mando de los michoacanos, pero que no tendría en lo absoluto buenas temporadas. Landín solo estuvo 1 año y medio disputando 51 encuentros y anotando solo 7 tristes goles. Jugando para Monarcas, Landín también fue convocado en 2008 para disputar el preolímpico de Beijing, donde la selección mexicana quedaría eliminada de las Olimpiadas gracias al fiasco de Carson, donde no pudieron cubrir la cuota goleadora ante una endeble Haití. Ese fue una de las aberraciones futbolísticas de la selección más asquerosas de la historia. De hecho, Landín fue protagonista en varios hierros de la selección mexicana, fallando jugadas inéditas de gol, a pesar de que este había anotado el 5º gol azteca. La selección mexicana necesitaba por lo menos ganar por 5 goles para acceder a un boleto para los Olímpicos de ese año. Así como fracasaba Landín en ese juego, así fracasaría más tarde en su carrera. Después de ese infame despropósito, meses después, Monarcas decidió prestarlo a Cruz Azul, ya que el chico andaba destrampado. La máquina, al ver que podía sacarle jugo al todavía jugador promesa y que estaba empezando la seguidilla de malas rachas, lo puso a jugar para 2009. En ese año solo disputaría 22 encuentros, anotando 7 goles, pero uno de esos 7 sería el gol nominado al premio Puskás en ese mismo año. Ese gol se lo había anotado a su ex Monarcas tras un servicio por derecha. Landín, con el último recurso que tenía, se aventó un escorpión, batiendo la meta michoacana en lo que fue quizá el mejor gol de su carrera.
Landín solo había hecho eso en Cruz Azul y ya. Precisamente en aquellos ayeres, algunos medios de comunicación decían que Landín había vuelto y que el crack había despertado, pero lo que no sabían es que el Ángel Zamorano vivía una de sus peores épocas en el fútbol mexicano, a tal grado de que no terminaría el año en Cruz Azul. Había sido un fiasco y en la máquina ya no lo querían. Después de Cruz Azul, el Ángel Zamorano corrió la milla. Un joven de 23 años quien estuviera en lo más alto del podio futbolístico se había ido al fracaso y parecía que la caída libre no tenía fin. En 2010 llegó al Houston Dynamo, donde solamente anotó 2 goles. Pasó por Puebla, Querétaro, Tecos y Ballenas Galeana, ambos en segunda. En total, después de Cruz Azul, Luis Landín sumó 16 goles en 5 años. Pero ya con familia y toda la responsabilidad de padre, Landín ya no sabía qué hacer. Estaba hundido en el fracaso y ya empezaba a adoptar al etanol como fiel compañero. Sumido en la mediocridad, en el dolor de no tener un contrato. Nadie lo quería y no sabía hacer otra cosa más que jugar al fútbol, pues nunca realizó algo más que eso. Landín estuvo tocando fondo y por fin había caído de manera estrepitosa. Según el delantero, llegó un momento en donde no tenía ni para comer, no sabía cómo recuperarse a tal grado de ahogarse en la depresión y en el alcohol, los vicios. Estaba totalmente desesperado, ya no sentía nada por la vida ni por su carrera. Su vida se había tornado un verdadero infierno. Deudas, manutención familiar, todo lo estaba asfixiando y parecía que esa pesadilla no tendría fin. No había otro culpable que no fuera él. Sabía que había tirado a la basura su futuro y su carrera. Levantarse costaría, pero solamente su familia y la maduración mental lo ayudarían a salir del socavón que parecía no tener un final real. En 2014, Morelia abarató al jugador y lo dejó en manos del Zacatepec, mismo que dejaría libre en 2015. Entre 2015 y 2016, Landín se quedaría sin empleo. Fue así como el delantero michoacano probó jugar fútbol rápido, entrenar a niños y jóvenes, cuando menos para ganar algunos pesos para comer, pues se había quedado en la bancarrota total y tenía que mantener a su familia. Inclusive, en una entrevista reveló que tuvo que pedir prestado para poder llevar un poco de comida a casa. Esos años fueron un total infierno para el que fuera un jugador promesa que tuvo todo rápidamente y así como llegó todo, lo perdió. A pesar del dolor y de la gran realidad que lo azotaba, también tuvo momentos de reflexión que con llanto en los ojos entendió que la vida da de vueltas. En un día estás arriba y al otro día estás refundido en los calabozos de la desesperanza. Sin embargo, a finales del 2016, la segunda oportunidad se le presentó a Landín. El Pérez Celedón de la Liga Tica lo había buscado y este no dudó en decir sí. Era una nueva chance que tenía para reconstruirse. Con ese modesto club se destapó y anotó 13 tantos en el Clausura 2017. Eso le valió ser el segundo anotador del torneo y lo llevó al Herediano, donde anotaría 10 tantos. Landín había vuelto a la vida. Para 2018 emigraría al fútbol guatemalteco, donde seguramente culminará su carrera como futbolista y donde encontró cierta estabilidad económica. Landín militó en el Malacateco, el Municipal de Guatemala, donde se volvió ídolo y actualmente juega para el Guastatoya, otro modesto club de la Liga Quetzal. La carrera de Landín fue como una montaña rusa, con los golpes de la vida que ésta le conectó hasta noquearlo. Le hizo entender que el valorar lo que se tiene cuenta mucho. Eso es el 90% del éxito. Él quizá había perdido totalmente estos valores que lo habían motivado a ser un jugador destellante en México. Sin embargo, nunca entendió ni tuvo la capacidad suficiente para aprovecharlo. Tuvo que tocar fondo para entender que el ser futbolista profesional no es sinónimo de omnipotencia. Hoy en día razona muy bien el concepto de crecimiento, no solo deportivo, sino humano. Porque gracias a su familia salió del calabozo donde se encontraba, donde seguramente se quedaron las ideas de un futbolista agrandado, malagradecido, pedante y sobre todo ególatra, que son todos los ingredientes de muchos que hoy andan por ahí jugando y que aún no han tenido la gran lección de su vida. Es por eso que yo te pregunto, ¿hasta dónde hubiera llegado Luis Ángel Landín si hubiera puesto los pies sobre la tierra? Deja tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos todos los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.